Yo nací en la parte asiática de Estambul, en Kadıköy. Yo perdí a mi padre a la edad de 10 meses. No sé lo que es un padre. Esto no conocí. No conocí el sentimiento filial por un padre. Conocí el sentimiento filial por mi madre, seguro. Yo hablaba en judeo-español hasta la edad de 4 o 5 años, donde empezó mi tío a hablarme en francés. Mi madre conocía bueno el francés, pero ella me hablaba en judeo-español. Con mis abuelos era siempre el judeo-español. Después mi madre me metió pensionera en una escuela de religiosos, de sœurs, Notre-Dame de Sion, francesa. Y allá era pensionaria. Me dormía en la escuela. Y allá me aprendí bueno el francés. Yo me llamo Karen Sharhon, tengo 58 años, nací en Estambul y bueno, viví toda mi vida en Estambul. mi padre y mi madre son todos los dos de Estambul. La familia del padre de mi padre venían de Salónica, pero la madre de Estambul. El padre de mi madre nació en Çanakkale. Y la madre de mi madre era de Estambul. Bueno, muchas generaciones de Estambul. Sí, soy casada, tengo una hija casi 19 años. Bueno, 18 y medio. No, 19 y medio. Sí, para nosotros es muy difícil ver a los hijos engrandecer tan presto. Mi padre nació en 1921. Aquel tiempo, todos en esta región eran judíos y todos hablaban ladino. En la familia de mi padre hablaban francés. En la escuela él estudió en francés, la Alianza. Entonces él hablaba siempre o en francés o en español, en casa o afuera, porque todos eran judíos y todos hablaban o francés o español. Turco no había menester, hasta que él se fue al servicio militar. En el servicio militar, seguro que tenía una idea de lo que era el turco, pero no lo hablaba. En el servicio militar es donde él se empezó verdaderamente el turco. En la familia de mi madre se hablaba solo español. Ella estudió en la Saint-Benoît, que era una escuela, primero en la Alianza, donde es el Orion hoy, en la escuela primera, y después en la Saint-Benoît, y ella se empezó el francés en la escuela. Y después, cuando lo conoció a mi padre, que hablaba un francés maravilloso, se enamoró de su francés. Y cuando se casaron, la familia de mi padre, todo hablaban en francés. Y después, cuando yo nací, decidieron de hablarme en francés, en primero, y no el turco. Porque, bueno, todos los dos no hablaban muy bueno el turco. Y yo hasta 5 años hablé solo el francés. A 5 años me enviaron a la escuela. En la escuela, y me acuerdo que todos estaban hablando y yo no estaba entendiendo nada. Y los profesores les dijeron a mis padres que me hablen en turco. My name is Rifat Bali. I was born in November 1948. I have 3 different jobs at the same time. I am a researcher. I have written many books on Turkish Jewish community. I'm a publisher as well.
and I am also a businessman selling books abroad to libraries. The family name Bali is not, I think, a Sephardic name, but the family history says that we are Sephardic, so we consider ourselves Sephardic. My wife is Sephardic. My parents spoke Turkish with me at home. I never spoke Ladino at home or with anybody else. My aunt, which is my mother's sister, spoke French with me because she believed that only with Turkish or Ladino one cannot advance in the world. I can very well understand Ladino, and I can probably speak Ladino because it's from what I have heard from people around me or from what I have read in Ladino, but not in Rashi script, in Latin script. So my mother tongue is Turkish, not Ladino. My mother worked in a bank when she was young. Then she didn't work. After she married, she no more worked. My father always worked as a middle-class manager in private companies. As they were both born in Istanbul, I know that my grandparents also, from both sides, were born also in Istanbul. Our Sephardi roots were never discussed. They were not a subject of conversation. You know, the whole thing of Sephardism started in late 80s, early 90s with the forthcoming celebration of the quincentennial arrival of Sephardis in the Ottoman Empire. Up to that date, I had no knowledge and I was not interested at all. Bueno, nací en 1957 en Estambul y hace entonces 56 años que vivo en este país y en esa ciudad. Me marché por un rato de tiempo en Inglaterra, en España, en Israel, en Francia, pero en general viví aquí en Estambul. Dicen que soy escritor y bueno, hasta hoy escribí 9 libros, 5 novelas, cuentos, una biografía, ensayos, muchas cosas. Mi familia, mis abuelos vienen de España, no lo sé de dónde, de Castilla o de Andalucía, probablemente. En el siglo XV, cuando ya estaba el siglo XV para terminarse, después de la Reconquista, bueno, vinieron a Estambul y es por eso que puedo decir ya que pertenezco a una familia de Estambul de mucho más de 500 años. Tengo la tradición de Estambul también. Eran sefardíes. La madre de mi madre, mi abuela, hablaba también el francés. Había estudiado en una escuela francesa en el tiempo del Imperio Otomano. Y es por eso que me aprendió el francés en casa. Ha sido uno de mis idiomas maternales o gran maternales. La madre de mi padre hablaba muy bien ese antiguo español que llamamos el ladino. Y bueno, lo aprendí en casa también. Y hablé turco con mis padres. Yo nací en Estambul en el año de 1956. Fui a una escuela turca. Había una escuela judía en este tiempo, pero hay ciertas razones porque
yo preferí, o mis parientes prefirieron, de enviarme a una escuela turca, era que para tener, como vivíamos en Turquía, tener un acento turco para que no se entiende que éramos judíos. Porque los judíos que frecuentaban amigos de la escuela, mismo que hablaban en turco, tenían un pequeño acento judío. Eso es muy importante para que no encontrar el antisemitismo. Teníamos nombres, yo me llamo Mois, y mi apellido es Niego, Mois Niego, suena muy judío. Y a lo menos si hablaba un turco puro con acento, sin acento, con acento turco, eso podía hacer la balanza, ¿cómo se dice? Y después de la escuela primera, fui a una escuela francesa durante 7 años y después la universidad en una universidad turca. Aprendí económica. En el servicio militar los turcos, tenían dificultad de pronunciar los apellidos, los nombres judíos. Del momento que ellos sabían que era judío, podía ser una cosa contra, como existe a los armenos y a los griegos. Era preferible de tener un nombre turco. Ok, yo me llamo Sara. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Cuántos años ¿Cuántos tienes? años ¿Qué tengo? haces? 56 años tengo. Y yo hace ¿cuál hace? Escapé con la universidad, etc. Para mi madre es muy importante que yo escapé la universidad y así máster. Muy importante, una familia. ¿Tienes una hija? Sí, yo tengo una hija. Está en New Sí, York. en New York, ahora está laborando en New York. Y yo estoy laborando, yo me estoy haciendo de, ¿cómo se llama? Estas cortinas. Cortinas. Es Nedir cortina latino? trabajo. Perde nedir? Perde. Perde. Es mi hermana aquí, Esra. Corinne es mi mamá. Berta es su prima prima. de mi madre. Yo me llamo Corinne Arditi. Bir dakika anne bekle. 1939 nací en Çanakkale. Me casé en 58 con un tocatlı. Tengo 3, Sara, Izzy y Esra. Se murió el 58, no, en 84. 84, y después de 2 años me casé con Miko Arditi. Miko Arditi tiene un hijo, yo tengo 3 que no me manqué. Ese modo, bendicho Dios, estamos pasando la vida muy hermoso y estoy muy orosa. Me llamo Esra, tengo 49 años. Estoy aquí con mi familia. Y empecé a trabajar en una empresa de restaurantes, todo nuevo.
Yo me llamo Berta Shilton. En 1944 nací. Antes 3 años perdí a mi marido. Tengo 2 hijos, un hijo de 51 años y una hija de 44 años. Tengo 4 nietos. Los quiero muy, mucho bien. Están estudiando muy bueno. De mi hija, la hija estudia en una escuela americana. El hijo estudia en una escuela alemana. De mi hijo, los hijos, este año van a entrar a la universidad y una chiquitica tenemos de 10 años. Aquellos están en la escuela judía. Nosotros vinimos la España, Isabel nos echó de un lugar a otro lugar. Estos todos es la Grecia, Portequis, Montequis. Cada uno de aquí a la fin vinieron a la Turquía. Y lo que pasa es, el otomán estaba creciendo en su punto y necesitaban gente para poner a las ciudades que tomaron. Por ejemplo, fueron a Grecia, fueron a Bulgaria, los médicos, los abogados, los profesores de matemáticos, todos vinieron acá. Los joyerías, por ejemplo. La gente quien se ocupaba con dinero, todo salía de los judíos. Por eso el sultán aceptó. No es que era muy buena gente, es como necesitaba a los judíos. Buen comercio tenerlo aquí. Mi nombre es Yvette Sevilla Chiprut. Tengo 59 años. Soy casada de 43 años. Soy casada de chica, me casé. Tengo un hijo de 42 años, un hijo de 35 años, una hija de 37 años. La hija mía está en Israel, es dieticiana. Mi hijo con mi marido, 2 hijos tengo. Están laborando, están trabajando con mi marido, el mismo hecho, el hecho es textil. Aquí en esta casa hay moro que 14 años hay que moro. Oncina. Y otra casa tenemos en la isla, en la Büyükada. Sí, en verano nos vamos a la Büyükada. De 5 mes, final 9 mes. 4 o 5 meses vivimos en la Büyükada en Estambul. En la isla. Isla, en la Büyükada, isla. Grande isla. Sí, y aquí estamos en invierno morando. Tengo una niña chica de mi hijo chico, una hija tenemos chica de 2 años y medio. Estamos viviendo aquí. Yo me llamo Albert Chiprut. Tengo 66 años. Estamos viviendo aquí. Ama ya quiero tomar sujet de la España, ya quiero tomar. Simos no tomamos porque mi madre era española. Los hermanos de mi madre eran españoles y los hijos son españoles. Ama viven todos aquí en la Turquía. Y ahora ya cale que me den a mí español sujet, pasaporte español, ya quiero tomar. Mi madre era muy chica, con su madre y su padre y 3 hermanos, antes de la guerra de General, se fueron a la España a vivir. Cuando salió la guerra general, a todos los sefaradíes de la España, los alemanes los tomaron, se lo llevaron a los campos. Y mi madre, con su padre, con su familia, se enviaron a una nave, a un barco, se enviaron, vinieron a Estambul atrás. Mi madre, el día que se casó, era española. Mi padre era sujet turco y mi madre se hizo turca cuando se casó. Me llamo Neşe Horman. Mi marido es Eskenazi. Mis padres eran sefaradíes. Yo tengo 52 años.
Soy ama de casa ahora, pero era la profesora de inglés en una universidad. Tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Mi hija es arquitecta y trabaja en Nike Company, la primera arquitecta de Turquía. Mi hijo es ingeniero industrial y es soltero. No tengo nietas, pero estoy contenta de no tener ahora, porque Queremos viajar. Sí, queremos viajar con él. Me gusta mucho viajar y aprender idiomas. Aprendí un poco de francés y español ahora. Normalmente hablo en inglés, seguro. Me llamo Moshe. Soy casado con Neşe. Mi padre es Eşkenaz, que se murió, y mi madre es Safarat. Era. Porque no hablaban en casa ladino, se hablaban turco. No sabemos en ladino. Yo tengo un abuelo en mi casa que se murió, mi madre, la madre. Un poco se hablaba ladino, no aprendimos en ladino. Ahora con Neşe, ¿cómo se dice? Next year. A la próxima año. Aprendimos en Safarat. El año pasado. El año pasado aprendimos en Safarat un curso. Muy, ¿cómo se dice? Contente, encantado de empezar. Mismos hijos tengo. Yo soy ferretería. ¿Cómo se dice? Vende cerraduras. Vende cerraduras. Cabenado. Sí, de Locksystem, cerraduras. Ich bin hier in der Türkei. Ich bin einer der letzten reinrassigen Aschkenasien. Denn bei mir sind beide Elternteile Aschkenasien. Der väterliche Teil kommt aus Österreich, aus dem damaligen Österreich, aus Galizien. Und der mütterliche Teil kommt aus Russland, heute Ukraine, aus Odessa. Das heißt, Vater und Mutter waren beide Aschkenasien. Ich wurde deutschsprachig erzogen, das heißt, wir haben bei mir zu Hause Deutsch gesprochen. Deutsch ist meine erste Muttersprache, Türkisch die zweite. Und ich war hier im deutschen Gymnasium, also ich habe eine rein deutsche Erziehung. Ob das gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Ich bin Jahrgang 1950, als ich in den Kindergarten kam, 1955 waren es erst 10 Jahre nach der Shoah. Aus dem Grunde nicht unbedingt etwas, was ich vielleicht mit meinen Kindern hätte veranstalten sollen. Aber das hat sich damals so gefügt, weil es keine anderen Grundschulen hier gab. Bis auf eine französische, wo ich auch quasi ein Jahr wirklich im Kindergarten war, aber mich gar nicht wohl gefühlt habe und deshalb kam ich da auf die deutsche Grundschule. Ich habe versucht, das auch meinen Kindern weiterzugeben, obwohl ich mit einer Sephardin verheiratet bin, deren Vorfahren eben aus Spanien kommen. Había aquí, antes los españoles, había la comunidad bizantina, que se llamaba los romaniotes. Ellos hablaban griego, pero cuando los españoles vinieron en olas grandes, se englutieron. No Romaniot anymore, no Mizrahim. Mizrahim, maybe there are Jews from the southeastern Turkey who speak Arabs, from Gaziantep, Diyarbakir, if you call them Mizrahi, maybe. Ashkenazi is very few. So, in the past maybe there was difference in relation, but not today. People are intermarrying, so these identities also are disappearing, let's put it this way. An Ashkenazi is marrying a Sephardi, a Mizrahi is marrying a Sephardi. It's disappearing. Everybody is becoming Sephardis.
pregunté a ciertas personas, a mi mamá, a mi papá, ¿por qué español y no francés? ¿Por qué no inglés, español? Porque somos venidos de la España hace 500 años. Nos sentimos cerca afectivamente de los españoles contemporáneos. Ma no nos olvidemos la Inquisición. La Inquisición siempre está en nosotros. Malhorosamente, hubo mucho más grave que la Inquisición, fue la Shoah. Y en la Inquisición, ¿qué fue? Uno de los factores de la Inquisición fue ¿cuál? El deseo de los monarcas de Isabel y Ferdinand de unificar el pueblo religiosamente, no lingüísticamente, de homogeneizar religiosamente la población española. Algunos de nuestros abuelos aceptaron la religión cristiana. Otros quedaron atados y fieles al judaísmo. El pueblo turco a nosotros nos miraron muy buenos. Sí. Muy buenos. No tuvimos mancura de nada, no tuvimos que hacer mal. No. ¿Cómo vivieron ellos? Vivieron nosotros. Creo que más mejor nosotros. A las islas, las más mejores nosotros. Ya no nos dijeron el gobierno, no, tú sos... Aquí no te puedes ir, no. Y en saliendo de España, algunos se fueron a la Francia, a la Italia mucho, a la África del Norte y al Imperio Otomano y a los Balcanes. Tenían restricciones, se dice restricciones, no sé, tenían restricciones, pero si haces un comparación entre los otros países, eran muy libres. La Imperia Otomana tenía el concepto de ümmet. Ümmet quiere decir pueblos diferentes, y no tocaron a estos. Dejaron libre las oraciones, la religión que tienen, la lengua, porque era muy difícil de aunar y hacer una nación de esto, una nación turca de esto, porque no había solamente judíos, había 20 ümmet diferentes. Pero luego ciertas cosas comenzaron a cambiar. Con el nacionalismo de la nueva república, ciertas cosas comenzaron a cambiar y se perdió mucho. Se perdió mucho de esa convivencia. Under the Ottomans, non-Muslims had no constitutional rights. They were not equals. They were, in modern terms, second-class citizens. Under the Republic, they had constitutional rights and they were upgraded to first-class citizens. This is by law, de jure. De facto, the same system went on, because you do not transform a society which has lived under the Ottomans for 700 years, which considers non-Muslims as inferior class, from one day to the next by changing the constitution and telling them that it's your equal. No, people did not consider the non-Muslim as equals, and this was the discrimination they faced in the army, in public service, and so on. Que todos los pueblos poco a poco tomaron la independencia, empezando con los griegos y después serbios, bulgares, romanes y árabes en la Primera Guerra Mundial, y todas las naciones que dijeron
tener sus folclores, sus propio tierra y lengua, idioma, y tener sus países. En Salónica, sobre todo cuando Salónica pertenecía al Imperio Otomano, y cuando se perdió en 1912, después de la guerra balcánica, la ciudad comenzó a helenizarse, pero imagínese que Salónica, el 45% de la población eran judíos. The new republic wanted to have to give these rights to the minorities, but in return he asked that everybody be assimilated to the society, be Turkified. If you assimilate and be Turkified, then you are considered as a true Turk, which they did not consider, but that's another thing. So in order to assimilate, you had to learn Turkish perfectly, and to learn Turkish perfectly, you had to give up to go to Jewish schools or to give up your Ladino and so on. El gobierno turco a un cierto momento había dicho vatandaş Türkçe konuş. Citizanos hablan turco. Con razón, tenía razón. Para homogeneizar la población. In den 40er, 50er Jahren war Ladino hier erstens keine Kultursprache, also nicht als Kultursprache gesehen, und zweitens auch von der damaligen sehr nationalistischen türkischen Regierung fast offiziell verboten ist. En el nacionalismo no puedes tener muchas lenguas habladas en un país. No es posible, porque si hay muchas lenguas, mirando objetivamente de la punta de vista del nacionalismo, cuando miras, lo que hicieron era normal. Querían un país, una lengua y un pueblo que se llama los turcos. Esto es lo que querían. Y para hacer esto hicieron muchas cosas para rehuir a hacer esto. Even if it was not like that, 80 years later, the Ladino would be disappearing, you know. It's easy to say that it is the fault of the Atatürk and Republic. No, the world changed and Ladino will disappear because Ladino was not the mother tongue, I repeat, was not the mother tongue of the Jews. Hebrew is the mother tongue of all Jews. They can communicate in Hebrew with a Brazilian Jew or with an Israeli Jew if they know it. You cannot communicate in Ladino with an Ashkenazi Jew. That's the problem. No estoy contra la integración. Absolutamente. Eso hacía parte de la noción de la república. Pero lo que critico es que este proyecto de homogeneización también nos obligó a ver una asimilación, no solamente una integración. Joseph, Jojo se llamaban Yusuf, los Isaac se llaman Izet, los Moisés se llama Metin, ainsi de suite. Muchas cosas se perdieron por eso. Y la nueva República Turca, desafortunadamente, copió mucho de la República Francesa. Cuando se decía un État, une nation, une langue. Eso es un desastre, en mi opinión. Es francés. Un État, une nation, une langue. Es por eso también que muchos idiomas se perdieron en Francia. Ya, John.
Bak ne oluyor? Ne oluyor burada? Ha? Gel, gel canım benim, gel. Gel. Welcome to the Jewish Museum. I'm the curator of this museum. My name is Nisia. So I'm going to give you tell you about some highlights of the museum. The main floor starts with the history section. Here we have a PC that shows you in detail how the Jewish people settled in Anatolia. So the first group came here even before the destruction of the first temple. From here, you can see the immigration routes, which started from Palestine area, and they usually settled in Anatolia region. They are called as a Romaniot Jews. This is the first group that we have. And then there are Mizrahim that came. Mizrahim means east, so they settled to east area, including Van region. The second group is the Ashkenazim people who came from Poland and then Germany and settled to Anatolia again in 1450s. Last but not least is the Sephardim people who came after the Spanish Inquisitions in 1492 and a year later from Portugal in 1493. So they immediately didn't come to Ottoman Empire, but some of them went to Africa, some of them went to other European countries and settled, and some of them came to the Ottoman Empire. So today we are a group of combination of those three groups living together, but 96% is Sephardim. Sephardim means Spanish in Hebrew. So this is where the roots are coming from mostly. This is a Hanukkah in the shape of a minaret. So here you can see the interaction between two cultures, the influences of one culture to another, how Muslim religious objects became a Jewish identity, a Jewish religious object in the Hanukkah can be seen. In the history section, also Second World War is a part of the history, and here we don't have a Holocaust memorial section, unlike the other Jewish museums. We had a proud section here because during the Second World War, Turkey was neutral till the last week, and Jews were not damaged, the Jews were not affected from Holocaust, so it's very important. Plus some of the Turkish diplomats could able to save some Turkish Jews, but they had to be Turkish and brought them here safely. These are their stories, their passports, and documents. From this part of museum, we can able to see the Neve Shalom synagogue, and if there is any circumcision or wedding ceremony, the museum visitor can witness that moment and see how the ceremony looks like. Of course, it was a big shock because it was the first real attack on a synagogue. There was one before in 1986, but it was by a Palestinian terrorist organization. This time it was Turkish people who did it,
Al-Qaeda trained. And it shows to them that the anti-Semitism, which was some up to then in paper, in rhetoric, could transform itself into action. That is the main difference. Anti-Semitism was always there in paper, in the papers, but not in action. This was the first time in action. So people were shocked, more security and so on, and I think it was very much upsetting. But before the synagogue attacks, there was another case, which was a Jewish dentist, which was murdered in August 2003, and these attacks came in November 2003. A Jewish dentist who was just murdered because he was a Jew. So this was much more creating fear, you know. Daba mucho miedo y mucha gente nos decimos a dónde vivimos. Tendremos un día que marcharnos. Tendremos un día ser obligados a marcharnos. Esa pregunta existió durante toda la vida. Die Juden gehen heute ohne Angst in jüdische Clubs, in die Synagoge. Es gibt ein jüdisches Krankenhaus, wo es, würde ich so sagen, mehr muslimische Patienten gibt als jüdische. Nosotros, donde vivíamos, no había escuelas extranjeras, metimos en escuelas turcas. Ama en español teníamos nonas, abuelas, todo hablábamos en español. Mis hijos entienden todo y si se esforzan un poco ya pueden hablar. Nosotros, ella, mi prima, la familia Vinimos nuestra, de otra ciudad. Vivimos en Chanacale y allá hablamos más puro de lo que hablan ellos aquí en Estambul. Sabemos muchas palabras de antes. Mi suegra les hablaba en español. Mi hijo le decía, chico, yo no quiero sentir esta lengua. Si le decía, te vas a empezar, le decía, te vas a empezar el ladino, le hablaba y se empezó. Le hablaban cuando los padres, por ejemplo, hablaban cuando no quieren que los hijos entiendan lo que hablaban en ladino. Yo soy la última en la generación, yo soy la última, en la familia soy la última que habla ladino. Tengo un hermano y una hermana, ella habla español, no habla ladino. Es que empezó español, se fue en un colegio español, empezó español. Y yo... Y había mi grandmamá en la casa cuando yo me estaba grandeciendo, mi nonna. Y ella, y no solo ella, y vosotros hablabas en español. Mismo hoy, cuando yo hablo con mi madre, cuando hay teléfono, ella habla en ladino, yo hablo en turco. Hablo ladino, turco, así, ¿no? Y hay tiempos que yo... ahora, tenemos que probar. Yo aprobar de hablar en español, en ladino, así, ¿no? Entiendo todo, y entiendo español, en hablando. Hay tiempos que uno tiene un cabello, me olvido de las palabras. Está muriendo, las palabras están muriendo. La razón es que mis abuelas de dos partes, la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá, no hablaban en turco. Para comunicar con ellas teníamos que hablar en español, en ladino.
Entonces somos la última generación. Yo tengo 60 años y Sara tiene puede ser 56 años, más o menos. Esa es la última generación que puede todavía hablar en español. Ahora, un joven de 30 años, 35 años, no hay razón por que él pueda hablar en ladino, porque con su abuela, él estaba en contacto en turco. En el año 1870-75, con la venida de las escuelas de la Alianza, que la clase media judía empezó a empezarse a aprender a meldar y a escribir, las mujeres especialmente. Ahora, la Alianza no solo nos empezó, nos aprendió, como decís vosotros, a meldar y a escribir, empezó a nuestros abuelos y abuelas a ver más lejos que sus comunidades, porque la comunidad judía en Turquía era cerrada, vivía entre los miembros judíos y los vecinos griegos. Había mucho vecindado griego. Ahora, los sujetos de conversación mismo, los sujetos de reflexión también, se anchearon. El horizonte se ancheó mucho. ¿Por qué mi abuela no pudo hablar en turco? En 1863-5 se abrieron las escuelas Alianza Israelita Universal. Y el idioma que se hablaba en las casas, había dos idiomas, el francés y el español. En las casas que se hablaba en francés, se hablaba en español también. Pero había muchas casas que se hablaba solamente en español y no se hablaba en francés. En mi casa se hablaba solamente en español. El francés yo lo aprendí en la escuela francesa. La clase más o menos instruida judía hablaba en francés. Era la lengua elegante, casi internacional a un cierto momento. Después, malosamente, el brillo de la lengua francesa empezó a mucho disminuir y a bajar. Mis estudios, pienso en francés, no pienso en judío español. Bueno, en casa siempre se hablaba porque mi madre con su familia siempre hablaba. Los amigos de mis padres cuando venían a casa siempre hablaban en ladino. Mi madre siempre decía que hablaban en español. Decía que es el español nuestro. No tenían nuestros abuelos un vocabulario muy ancho, porque no se fueron a la escuela, no aprendieron, no se empezaron el judeo español en la escuela, se empezaron en casa. Puede ser del año 7, 8 años que tenía, empecé a preguntarme la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué? También sabía el concepto del Israel y del hebreo, porque fui a
a una clase de Talmud Torah y aprendí un poco en hebreo también. Y ahora había una salada de identificación. Yo soy turco, judío, español, hebreo, Israel. ¿Quién soy yo? Es interesante porque cuando me voy a España y cuando oigo a las personas que están hablando, que suenan como mis tías, mis tíos y mis abuelos, me parece siempre que estoy en casa, ya vine a casa. Pero yo crecí, me engrandecí aquí es mi país. Me preguntaron, ¿tienes un sentido como te sientas cerca de España? Y yo lo dije, no sé cómo explicarlo, porque yo hablo inglés, no es una cosa de idioma, porque yo hablo inglés mejor que español. Pero como siempre nos crecimos en casa, que estamos hablando de 500 años, o sea, no hace razón, es muy difícil entenderlo, pero siempre sabíamos que tenemos algo con España. Yo te cantaré una cantica que se llama Los Bilbilicos. Bilbil es la palabra que viene de turco, bülbül, que es rusiñol. Ahora, antes a las personas que cantaban bien las llamaban bilbiles. Los bilbilicos cantan, suspiran del amor. Y la pasión me mata, muchigo a mi dolor. Y la pasión me mata, muchigo a mi dolor. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor. Ay, debajo se asentan los que sufren del amor. Ay, debajo se asentan los que sufren del amor. Cuando miro a muchos países de Europa, bueno, tengo un poquito más simpatía por España, porque tiene algo, una conexión, una relación con el idioma, el sentido del idioma, los sentimientos, porque cada vez cuando se hablan estos asuntos, digo que, bueno, un idioma para comprenderlo se tiene que sentir. Y es por eso que yo, el español, cuando lo hablo, puedo sentir algo. De la juventud, de la chiquez, esas palabras de ladino entraron a mis venas y no pueden salir de las venas. Durante 500 años, esta lengua nos sirvió de medio de comunicación. Durante estos 500 años, nuestros abuelos expresaron sus sentimientos, sus amores, sus querencias, sus revoltas muchas veces en esa lengua. Y esa lengua la vamos a dejar hundirse en el olvido. Español es una lengua que pasa en el mundo entero, en lo más, como inglés. Es hermosa una lengua. Yo ahora quería que sepa mi hijo y los dos. Y no estoy contenta que no le empecé a mi hijo. Si hablaba era ser bueno. Iban a saber dos lenguas. Iba a ser una lengua
demasiado, iba a ser bueno, ama no hablé, porque no estoy hablando bueno en español. O a veces pienso en español también. No me consiento, no me pregunto la pregunta en qué idioma ahora estoy pensando. Me viene a la mente lo que decía mi mamá, lo que decía mi abuela. En un caso que ocurra en el momento, mi mamá decía eso. Lo digo, porque no existe en turco. Que perfectamente señala la situación que existe, que ocurre. Un inmigrante cuando se va a un país nuevo, normalmente él es monolingual de la lengua del país donde vino, del país original. Bueno, se va a este otro país, se casa, hace hijos. La segunda generación son bilingües, ¿ok? Hablan y la lengua vieja y la nueva. La tercera generación, si hay grandpapás o grandmamás en casa, entienden, un poquitico hablan la lengua vieja, pero normalmente hablan la lengua nueva. La cuarta generación ya no habla más la lengua vieja, habla solo la lengua nueva. Ahora, esto se acaba en un tiempo de como 80 años, ¿ok? O en 80, después de 60 años, en 80 años ya escapó la lengua vieja, se olvidó. Y tú te puedes imaginar que esto, que vinieron de España, la primera generación duró 500 años. Que siempre hablaron, porque esto era el característico del Imperio Otomano. No imposaban ni lengua ni nada sobre las minoridades que tenían. Ahora es por eso que pudieron preservar. Si no, si era como otros países donde se fueron a Holanda de España, se fueron a otros países, a la Inglaterra. Nunca ocurrió esto, porque es solo aquí. I don't think Sephardic language, Ladino, is a common denominator to make this community live on. I don't believe so. I mean, I don't know how many people even speak fluently Ladino today, not the young generation, so less and less people will speak. This is not the bond, with Jewish identity. The bond is totally different. It's Zionism, Israel, traditions, synagogue, believing in going to the synagogue, Hebrew, and so on. So this is the last thing, very, very last thing. There are more important things that you should consider for the identity. The language will not die. The language will go on like that. People, scholars like you or other people will study, and it's a good thing to study, but believing that you will speak it on daily life is a utopia, Nobody will speak or write poems or write novels. Que si no hay personas que hablan el ladino, los que nacieron, alrededor de 1945, cuando ellos se mueren, ya no vamos a tener más personas que hablan esta lengua como su lengua maternal. Ya no existen. Y mismo los que nacieron en 1945, porque no había escuela donde se podía empezar. No había libros para meldar. Había unas cuantas gacetas y mismo el Shalom empezó en 1947 y fue como la única gaceta que quedó en la comunidad judía. Hasta 1983 estaba escrita en judeo-español, pero después de 83 en turco, con una página solo en judeo-español. Esto influencia mucho el modo de hablar de la lengua, mismo si era la lengua maternal de las personas. En la manera que hablaban no era muy bueno. Ya no hablaban más bueno en la lengua, porque no lo estudiaban, no meldaban, era solo una lengua hablada en casa.
Es por esto que, mismo si la gente manceba se empiezan el español o pueden meldar lo que escribimos en el amanecer, etc., esto no va a tornar a ser la lengua de casa nunca. Shalom newspaper is the only newspaper of the Turkish Jewish community. It has been publishing continuously since 1947. We are going to celebrate its 17th birthday next year. And the most important thing about the newspaper is that all of its writers and editors are all volunteers. So we believe it's the unique newspaper in the structure in the world. Ahora están comiendo, es hora de comida. Aquí tienes a Bella y Ilknur, que hacen las páginas del periódico y del amanecer. Esto es donde se escribe, los autores de Shalom están aquí. Estamos comiendo. Sí, están comiendo. Buen apetito. Hola, buen apetito. Gracias. Esta chica es Karel Valanci. Hola. Una escritora de artículos políticos. La señora Eti Barón es responsable de el archivo. Esta señora, señora Barocas, ella es responsable del ¿cómo se llama? Magazine, dergi. Editorial. De un editorial muy popular en turco, pero que se llama Shalom Dergi, y sale cada mes y está deviniendo más y más popular y se está meldando por más y más gente, no solo los judíos y no los judíos también. A mi papá y mamá mostró una grande energía para empezarla a mi hija, pero ella refusó. En lugar de empezarse un bueno judío español, se empezó un turco en mal, porque hablaba como ellos el turco. Gracias que después se ha vuelto y habló un hermoso turco. Pero en casa hoy también no hablamos, por eso ya hay viejos que nos olvidamos, ya hay viejos que estamos trocando. A lo manco estamos conservando la lengua gracias a Karen y a su equipo. Mis abuelos hablaban el español para guardar cosas de nosotros, que querían guardar cosas de nosotros, hablaban en español y no entendíamos. Cuando me casé, mi suegra empezó a hablarme en español. Remarqué que estoy entendiendo, pero no estaba pudiendo pronunciar. Después hice cuantos esfuerzos, empecé a hablar un poco. Su marido es vuz, 100% vuz, ama işte los hijos se ahuearon. Sí, se hicieron medio sefardí, medio hicieron Nescafé con leche. Esta es Gila Erbesh, responsable de los libros del bookstore de aquí. Ella vende todos los libros que tienen que ver con el judaísmo. ¿Y los otros? Es verdad. Con el judaísmo. Adiós, adiós, querida. No quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón a ti no te dio. La 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 la, corazón a ti no te dio, para mí sos muerta. Sí, no. Bravo, Ivette. Bravo. Hubo un momento cuando yo era joven
Tú conoces Istiklal Caddesi. Taksim, para abajo de Taksim al túnel. Esta calleja no había tanta gente. Era llena de grandes magazones, todos extranjeros. Pocos, muy pocos turcos. Levantinos, italianos, judíos, guerreros, mucho, franceses, rebull, esto todo. El comercio estaba en las manos de las minoridades, porque antes de la República, el pueblo musulmano era sobre todo un militar, militares, o laboraban la tierra. Como vivimos aquí en la Turquía, no nos podemos hacer soldiers. No podemos laborar en el gobierno, como describir así en el gobierno, como somos judíos, no podemos laborar, trabajar allá. Por modo esto, los judíos están prefiriendo hacer ropa, tomar, mercar y vender. Hacer comercio. Porque no pueden estar en el lugar del oficio del gobierno. Los turcos pueden laborar, se pueden hacer policía, se pueden hacer asker, soldier, pueden laborar en el oficio del gobierno. Nosotros no nos tomamos dos. Por modo esto, somos obligados. Puede ser un doctor, puede ser ingeniero, puede ser tüccar, ¿cómo se dice? No sé. Comerciante. Sí. Pueden, y por modo de esto marcamos ropa, vendemos encina. Aquí siempre fue en la psicología de la diáspora turca, diremos, o otomana, diremos. Siempre tenían la idea de no mercar casas, de no mercar cosas que no se podían vender muy presto. Siempre tenían esto en la idea. Es solo en los al cabo 50, 60 años que la gente empezaron a mercar casas y a resentarse. Porque yo me acuerdo que siempre tenían una idea que se iban a ir un día, que los iban a echar un día, que siempre había esto en la psicología, que un día los iban a echar de este país. Porque mismo en España vivieron 1000 años y después los echaron. Es gibt natürlich hier einen Antisemitismus, der geschürt wird durch meine Theorie zum Antisemitismus. Ich teile den immer in 4 Gründe. Einmal den religiösen Antisemitismus, zurückgehend auf den katholischen Antisemitismus, dann den rassistischen Antisemitismus, dann den sogenannten ordinären Antisemitismus. Darunter verstehe ich, dass der jüdische Nachbar, dem geht es gut, der hat einen schönen Laden und zu mir kommen keine Kunden, schlagt dem Juden die Schaufenster ein. Und als viertes, und diese 3 Arten von Antisemitismus betrachte ich als den sogenannten altmodischen, in Anführungszeichen, Antisemitismus, den es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Der 4. Grund ist die Gleichsetzung von Zionismus und Judentum, sprich von Antizionismus und Antisemitismus. Und das wird natürlich geschürt durch das Palästina-Problem. Und dafür sind muslimische Länder ein sehr guter Grund, um sowas zu schüren. Und diese Art von Antisemitismus gibt es in der Türkei natürlich auch. Todos sabemos el problema irresolvable de Israel con Palestina. Bueno, y aquí en Turquía, como es un país musulmán, mucha gente tiene una gran simpatía por Palestina. Y
por ejemplo, cuando hablo, diría, del Holocausto, y enseguida me dicen, y ahora los judíos matan a los palestinos. Si dicen eso, es bien, pero me dicen, y vosotros ahora estáis matando a los palestinos. Es un genocidio que hacéis. Yo les digo, yo no hago nadie. Yo soy turco. Y ahí tengo ese problema. Enseguida, no por todos, probablemente por una minoría, pero se hacen sentir. Diciendo eso, entonces ves que no perteneces, no estás considerado como siendo 100% turco. Entonces, vives aquí, tienes la nacionalidad turca, pero stop, eres judío. Eso es una discriminación, es un antisemitismo, pero se vive. Yo pienso que eso es el único problema de pertenecer a una comunidad minoritaria. Pero, bueno, eso existe en muchos países. People in Turkey are not interested to learn Hebrew. That is the problem, because historically learning Hebrew was associated by being a Zionist. So the more you learn Hebrew, the more you connect with Israel, the more you follow up what's going on, and then there are chances that you become a Zionist, which from a Turkish Jewish community perspective is a problem. Israel es, como los judíos sufrieron mucho, y yo, por ejemplo, para hablar la cuestión de Israel con uno que no es judío, miro si él tiene una noción profunda de la historia judía, conoce, si no, no vale la pena de hablar. When you are asking me another country where I could feel myself comfortable, Israel unfortunately doesn't come in the first place, because you feel comfortable in a country where you know the language and you can speak fluently. I don't speak a damn word of Hebrew. How can I feel comfortable in that country, although everybody is Jewish? Turquía es un país laico. Intenta hacerlo, diría, pero con su población musulmana. Mirando la Constitución, somos todos iguales, ningún problema. Pero cuando se mira las realidades, entonces no es el caso. Pero se vive. No estamos buenos. Cada día hay 2 policías. Vienen aquí. Yo soy Violet Campeas, de 500 años aquí venida de España. Morimos Traquia, Lüleburgaz. De 7 años vine a Estambul. Estoy morando aquí, 2 hijos tengo, una hija y un hijo, 3 nietos. Estamos muy buenos, estoy laborando, ya hay 20 años,
Karl de los Francos, Italien Musevi Giamatti. In den Synagogen gibt es definitiv Sicherheitsmaßnahmen und es ist nicht leicht für einen Nichtjuden aus der Türkei in die Synagogen da zu gehen. Auch Juden, die aus dem Ausland als Touristen kommen, haben keinen Zugang, es sei denn, sie melden sich an und schicken Kopie des Reisepasses und was auch immer. Das stimmt, aber okay, gut, das ist eine Security-Maßnahme, die es unter anderem auch beispielsweise in Wien gibt. Wir waren unlängst mit der Familie in Wien und wir konnten auch nicht händeschlenkernd in die große Synagoge gehen. Porque aquí es una tierra muy buena. No puede existir mejor de aquí. En el mundo entero. Yo caminé muchos lugares en el mundo. No es porque me quiero alabar, mas como aquí no hay. Y la mar, y el cielo, y la luz. Cuando me marcho por el extranjero, por ejemplo, por una semana, por 10 días, tengo la nostalgia de mi país. Regresar, volver a Estambul. Ahora, ¿sabes? Tengo un deseo. Estos 3 leyes, el musulmán, el judío, el griego, el cristiano, que se hagan todos paz en el mundo, que haya paz. El deseo mío es esto. Yo pienso que tengo de todo. Tengo de una identidad turca, tengo de una identidad judía, tengo de una identidad istanbuliota. Tengo todo, de todo. Pero como escribo en turco, puedo decir que mi nacionalidad es el turco, el idioma turco. I was raised and I was educated in secular schools. I was raised in a secular house. I mean, my father used to go to the synagogue, but I didn't consider him as a religious person. Also, I mean, the home was observant of Jewish holidays and so on, but it was, at the end of the day, a secular home where the Jewish identity or the Sephardic identity was not so much talked and discussed. And when I finished high school, I went to military service, then I started to work and so on. I had much more important priorities than to look back and question who am I, why, what is a Sephardi and so on. I had much more important things to do than this. La identidad está allí, pero con una parte manca. Porque cuando hablas con los mancebos, ellos dicen que hay un vacío en la forma de su identidad. Antes era muy fácil, porque mismo los clubes de los mancebos, había muchos. Ahora hay uno que donde se reunieron porque no había bastante dinero para alquilar locales, etcétera, para los diferentes clubes. De suerte que cuando yo tenía 18 o 20 años, en cada noche después de comer nos íbamos al club. Y ahí lo que hacíamos, pero estábamos juntos con muchos mancebos, que muchos venían, porque era cerca. Caminabas 10 puntos y ya estabas ahí. Ahora no es que tomes un taxi o con coche o con autobús, no es. Estamos todos dispersidos alrededor de Estambul y todos vivimos lejos. Los judíos de aquí, de Estambul, antes 40 años, todos moraban en Galata, en el centro de Galata, donde era Orión, ya sabes. Allá moraban todos los judíos, mi madre, todos mis familia, todo. Después nos fuimos a otros lugares porque vino segunda calidad de personas a aquellas casas y nosotros no podemos asentar con ellos. Nos fuimos a Shishli, aquel tiempo a Mecidiyeköy, por aquí, así lejos. Y los mancebos
bueno, si no tienen una identidad que les dan, una identidad buena que les dan en casa, tienen problema. Y o se hacen muy religiosos o los dos extremos, ¿eh? O a esta parte o a esta parte. Antes, en el tiempo nuestro, final de nosotros, la ley la mirábamos muy mucho. Después, cuando fue venir aquí, allá, no quedó aquella ambición de ley. Trocó enteramente, porque hubo mucho casamiento con turcos. En cada familia un turco, en cada familia una turca. Mi hija se casó con Sefarat, mi hijo es soltero. Estamos korkuyoruz yani. Estamos espantando ama no hay problema con turca va a casar, con judía va a casar. Si topa con judía, Muy bueno. me gusta. Me gusta. Ama si toma turco, musulmana, no puedo decir no nada. puedo decir, sí. Es su corazón. okay, para mí es okay. Porque vivimos aquí. Sí. Son muchos. Quedó- Por de eso podemos encontrar con los turcos. Y amigos y amigas, todos turcos tienen los macebos. Son buenas personas. Si no eran buenas, no podíamos vivir aquí tanto tiempo. Tengo una particularidad de ser judío en un país musulmán. No he hecho nadie por eso. No es un privilegio porque yo no trabajé por eso. Lo encontré con toda su naturalidad. Pero intenté comprender esa existencia. Different from people to people. For some, it's Jewish culture and traditions and holidays and so on. Going to the synagogue. In this way, you keep an identity. Other people keeps by finding other things. Ladino. They believe that they can keep the identity by Ladino. I may believe by writing books. Everybody has his little utopia. Yo soy tradicional, yo no soy religiosa. Yo soy tradicional, pero las tradiciones son lo que hacen parte de la identidad. Y si no te interesas en las tradiciones, esto es lo que es. Y también, lo más importante es que la mujer ya no está más en casa. Las madres no están más en casa. Estamos todas laborando. Cuando era chica, mi madre siempre estaba en casa. Ahora cuando venía nos explicaba las tradiciones, cómo cocinaba, cómo hacía las comidas, etc. Yo me ambecí, mi hija no sabe nada. Todo sefarat comidas. Hacemos y kosher, unas y kosher. köfte, ¿cuál es? Meat. Albóndigas. Albóndigas De plaza. de plaza ¿cuál hacemos es? con carne. De plaza. Es una almodrote hacemos. Prasifuchi o sino fritada. Hacemos de espinaca, de plaza, de calabaza. Armico de tomate hacemos, armico de calabaza hacemos. Köftes, ajarosis, cosas de pesa, de ley. ¿Sí? Read the Bible. Espinaca con habas hacemos. Hay algo muy importante para mí, como judío laico, lo que digo. La tradición judía no es solamente religión. Bueno, la religión tiene una parte muy importante en la tradición, pero no es solamente religión. ¿Cómo entonces comprender los grandes filósofos, escritores judíos con la religión? Es imposible. Existe algo de universal. En la religión judía, lo más importante no es los usos y costumbres, no es el kasherut. Para mí lo más importante es la ética judía. Para mí el judaísmo es el decálogo.
las 10 palabras. Las 10 palabras, las 4 primeras son religiosas. Las 6 son sociales. Un gran religioso, profeta probablemente, Rabbi Akiva nos dice, cuando miras a la cara de un extranjero, puedes ver tu cara. Y eso también hace parte de la base de ser judía, en mi opinión. Eso no tiene conexiones con la religión, pero también se puede vivir así, con esas nociones. ¿Qué quedó? Éramos 20.000, hay de estos 3 o 4 años. Al tiempo éramos 100.000. Después abashimos. Se entiende bien que cuando se creó el Estado israeliano, muchas personas fueron allá. Y después hubo muchas personas que fueron a la América, a la Francia, y a la Francia manco menos. Aquí ahora que vimos 14.000. 14.000, ¿cuál lo ves? Es una comunidad muy activa. Muy activa. Es la sola página, la sola comunidad que tiene una página de judeo español cada semana en el mundo entero. Es la comunidad de Estambul. Estambul entero, 20 millones de personas viven, 20 millones. Es muy difícil vivir en Estambul. Mucha gente, en todo el lugar, mucha gente. Por modesto, los judíos de aquí empezaron a ir a Bodrum. Allá estamos viviendo, unas 15 familias hay en Bodrum, mis amigos se están yendo a Bodrum, hay poca gente. La ver es más limpia, la mar es más limpia. Aquí la mar no es limpia, no estamos pudiendo entrar. Y ahora estamos amenguando cada año, porque las muertes son más mucho que los que nacen. Ahora, bueno, vamos a ver. Mi nombre es Mois Romano, nací en Estambul, estoy viviendo en este país. Mis abuelos vinieron de España. Soy el presidente de esta casa de los heredados, de los abuelos. Aquí viven 100 heredados, 60 mujeres, 40 hombres. Tenemos una mujer de 105 años. Primero estamos aceptando a la gente que no tiene una familia, que viven solos. Hablamos con ellas, ¿cómo estás? ¿Te sientes buena? Si no es la psicología buena, hablamos
la llevamos al doctor si es Hazina, enfermo, radioterapia, quimioterapia, policlínica, los doctores. Nosotros de aquí de Turquía hablamos en español, cerca de español. No se dice, es vergüenza. 85. Yo me llamo Becky Telim. Söylüyorum, diyorum ki bizim sağlığımızla ilgilenen sizsiniz. Ella siempre demanda Hatir, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? El dormir, ¿cómo tienes? Ella se ocupa con eso. Ah, no se lo puedo decir, una mujer no dice nunca cuántos años tiene. ¿Cuánto parezco? Me llamo Stella. El apellido, como dice Mizrahi. Yo hijos no tuve. En la escuela hablan en turco, en francés, en inglés ahora. Nosotros hablamos el español antiguo, pero mezclamos muchas palabras que estamos en la Turquía. No, cuando nos engrandecimos los hijos, vimos que español no está hermoso. Aquí quieren que hablemos en turco, les place en turco. Hablemos los hijos en turco y los hijos no saben es español. Unas de oír en casa se besaron. Porque me dijeron que si me hago Hazina, ¿quién me va a mirar? Ahora vine. Esta habitación solo es lo que tengo por la hora. Es también muy inspirativo sentirse en un sentido extranjero en su país por su identidad religiosa distinta o étnica o cultural distinta. Ese sentimiento de vivir, no lo sé, diáspora, diría un poquito, exilio, diría un poquito. Ahora hablamos de diáspora porque hay Israel. Antes no había diáspora, a veces era la ciudad. Justo. Porque diáspora, la palabra existe diáspora. Cuando tienes un país y la gente que vive fuera de este país es la gente que vive en diáspora. Para los judíos no había un país. Yo no Por pensé, eso no estamos en diáspora. Para Nosotros no estamos en diáspora. Por nosotros nacimos aquí. Es una por cosa eso. para vosotros a pensar ahora. No estamos en Por diáspora. eso yo dije, No. como diáspora Diga, existe, Aynen. eso es nuestro país. They don't consider the Jews as local people. I mean, people who has a past history in Turkey. And it has several reasons. The main reason is that the Turkish Jews portrayed themselves as immigrants from Spain. Although they lived here before 1492, you had Jews in the Byzance and so on. But they portrayed themselves in 1992 as Jews who immigrated from Spain, so they are foreign people, immigrants. That is the main reason the Turkish society doesn't consider them as local people, although they consider the Greeks and Armenians locals. The way you make propaganda is the way you make the brains perceive you. Nowadays they are trying to change it in the last 10 years, but it's difficult to change the perception. Estamos hablando de un país de casi 80 millones de personas, donde somos solo 18,000, mismos si es 18,000 personas. ¿Quién conoce a un judío? Mira, muchos no conocen quién son los judíos. Y cuando ya no nos conocen, nos dicen, tú no pareces a un judío. ¿A cuál debe de parecer un judío?
un judío debe de tener cuernos y cola, no sé. Somos personas normales. Ahora, ¿cómo es que no pareces a un judío? Es las ideas que les enfincaron en la cabeza. Un prejuicio, unas caricaturas que tienen en la memoria que les parece que los judíos son demonios, porque esto es la propaganda que están haciendo. Y no conocen nada otro que de la propaganda. Y bueno, como somos muy pocos, ¿cómo quieres que nos conozcan? You have to have the freedom to express yourself on what you think badly or good about Israel, what's going on, and so on and so forth. I mean, look to the American Jewish community. They can be an American and a Jew at the same time. In small communities like this, or in France, it's not the same thing. You cannot be a Turk and a Jew, and you can be a Turk and a Jew, but not a Jew as a Jew in America. You cannot say good things on behalf of Israel. You can only say bad things on behalf of Israel as a Turkish Jew. Las actividades públicas que se están haciendo son muy importantes y también son muy efectivas para hacer conocer, mira, estos son los judíos de Turquía. Adiós, Rachel, que es al África que me voy a ir al África, que no buena la ciudad, me voy a ir al África para no tornar más, al África me voy a ir, me voy a sentar y te voy a escribir una letra, la letra de amistad. Dime si estás preñada, me envías a avisar. Preñada soy mi querido, echada en la cama soy, abandonala mi mamá de mi chica criatura, por irme detrás de ti. ¿Cuántas veces tú viniste? ¿Cuántas veces tú quisiste? Cada día que no vinieras, la noche que te amé, me pareciste honesta, mas no sos para mí. Una hija boba tengo, Barmina, me la llaman termina. Cuando pasa a la clase, Barmina, me la llaman que pase, me la hace que pase, Barmina, que pase. Ilustura con el tenequeji, me la hacen que pase, me la hacen que pase, Barbina. Ya tomé un novio alto, cuanto un palo de colgar, mi mamá está lavando, se la di por Diana. Qué hermosas que son las blancas cuando salen a bailar y aparecen las cabinas.